Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional, versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y dice la palabra del Señor así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por dotar a tu iglesia de todo lo necesario, Señor. Gracias porque tú das los requisitos para un candidato que tú has llamado para esta ardua, difícil y gozosa tarea. Todo esto te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Tienes el deseo de servir, de dirigir en la iglesia, mi amado hermano? Es un buen trabajo, un buen anhelo. Sin embargo, hay algo que debemos meditar en esta realidad. Este pero con el que comienza el versículo nos da a entender que no todos los hombres son llamados a liderar en la iglesia, porque el texto nos dice: si alguno anhela obispado. Es una buena decisión, pero el texto nos dice que nadie tenga nada que decir de esa persona. Y en este capítulo hay un listado para evaluarlo. La palabra irreprensible no significa que no tenga pecado, ya que los requisitos del pastor están claramente bosquejados en las cartas de Timoteo y de Tito. Ambas son cartas similares. En ellas se presenta una lista de las características que debía exhibir un candidato para obispo, para pastor o anciano. La idea de irreprensible es alguien sin culpa, sin tacha, que haya solucionado sus asuntos. No significa que no peque. Al considerar al creyente para el oficio de pastor, debe ser una persona irreprochable, es decir, una conducta de acuerdo al Evangelio. No estamos diciendo que no pueda cometer errores, que tenga que madurar en su llamado, en su ministerio. La palabra irreprensible quiere decir de aquella persona que ha resuelto sus asuntos de manera bíblica, de manera justa y de manera piadosa. Así que cuando Pablo escribe a Timoteo que el obispo sea irreprensible, no solamente es un buen deseo, sino una característica predominante en medio de sus familiares, en medio de su hogar y en medio de la iglesia. Ahora, no solamente es un buen deseo, es algo que nosotros tenemos que considerar como una exigencia para los hombres de Dios. El texto también nos sigue diciendo marido de una sola mujer. Y es claro el texto. No nos está diciendo que deba tener otra esposa, no. También que ame a la iglesia. Porque por medio de todo eso él también va a aprender a ser fiel, va a ser leal. La pregunta es: ¿cuántos hay hoy que se levantan diciendo que tienen llamado pastoral y se van sin que nadie los envíe? Se autonombran. Se van donde ellos piensan que van a ser aceptados y promovidos. Claramente manifestando un carácter de infidelidad, de traición. Todo aquel varón que es aceptado para ser obispo es alguien llamado por Dios para esta tarea. Ahora, no solo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, el texto también nos dice que debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo que quiere decir sobrio, prudente, decoroso, lo que quiere decir que no sea un hombre alcohólico, un hombre de fiestas, todo lo contrario, un hombre que sepa ser moderado, decoroso y decente. También nos dice el texto hospedador, o sea, dispuesto a ayudar a extraños, no solamente a los familiares o a aquellos con los que puedan ganar indulgencia o reconocimiento, halagos, todo lo contrario. El versículo señala que el obispo debe ser un buen anfitrión, dispuesto a acoger a los demás, a ofrecer su ayuda y hospitalidad. Esta actitud generosa y acogedora debe ser una característica presente en todo líder de la iglesia. También nos dice algo muy importante: apto para enseñar. Esto implica que tenga un conocimiento profundo de las Escrituras y sus principios. Quizás al principio de su carrera, de su llamado, no lo va a entender, pero el Señor pone ese anhelo de estudiar profundamente las Escrituras.
Pablo le dijo a Timoteo, en la carta que le escribe, le dice que trace bien la palabra para que no tenga de qué avergonzarse. Y este conocimiento profundo de la Biblia y estos principios, de manera que él pueda transmitirlo de manera clara y eficaz a su congregación. El liderazgo de la iglesia no solo se trata de dirigir a los demás, sino también de compartir sabiduría y conocimiento con los demás. Muchos se consideran pastores simplemente porque enseñan. Y la pregunta es, ¿las demás características que nos da la Biblia qué? Es importante recordar que ninguna persona es perfecta. Sin embargo, estas características son importantes para los líderes de la iglesia, ya que son un ejemplo importante para su congregación. Si un líder no cumple con esta característica, puede tener dificultades para ganar la confianza y el respeto de su congregación, y puede no ser efectivo en su liderazgo. Sin embargo, esto no significa que no haya oportunidad para que él cambie o mejore en su vida. Cada persona tiene fortalezas y debilidades, y es común que en algún momento de nuestras vidas enfrentemos desafíos y debilidades personales. Lo importante es reconocer estas debilidades y esforzarse por mejorarlas. La oración, la reflexión personal, la lectura de la Biblia y la orientación espiritual son herramientas útiles para ayudarnos a mejorar y cultivar estas características en nuestra vida. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.